Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Jesús Paita, les doy la más cordial bienvenida a este programa llamado Vida de Parejas. El día de hoy quiero hacerles saber que tenemos un tema muy interesante que se llama el alcoholismo en la pareja. Pero antes de continuar con esta transmisión, me gustaría agradecer tanto al público Fernando Garza de la Universidad Pedro de Gante por facilitarnos este lugar para llevar a cabo el programa, así como también al director de radio de UPG, el licenciado Enrique Sánchez. Nos puedes contactar en diferentes redes sociales como en Facebook, en Instagram, en Twitter y también en radio por internet en www.upg.mx. En Instagram nos podrás encontrar como Radio UPG Oficial y en Facebook y en TikTok, así como en YouTube como Radio UPG. Sintoniza la mejor radio, nuevamente como les mencionaba, en www.upg.mx. El día de hoy tenemos un tema muy interesante. Nosotros el día de hoy tenemos la intención de hablar acerca del alcoholismo en la pareja y para ello he invitado al licenciado en psicología Héctor Alejandro Bautista, quien es una persona que se encuentra, un profesionista que se encuentra trabajando constantemente con este tipo de casos. Y bueno, pues tanto su experiencia como diferentes certificaciones y cursos que ha tenido al respecto respaldan todo el conocimiento que el día de hoy nos quiere facilitar. Héctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Buenas tardes, Jesús, ¿cómo estamos por aquí en esta tarde? Pues aquí mira, con este tema tan interesante acerca del alcoholismo en la pareja, un escenario tan común, tan frecuente en la población mexicana y en diversas partes, ¿no?, del mundo. Ya no es un tema que solamente sea parte de un grupo, sino es algo generalizado. Y aquí a pesar de tanta información que se ha llevado por mucho tiempo sobre el alcoholismo, todavía falta que las personas precisemos realmente qué es el alcoholismo. ¿Cuándo podemos decir que hay una situación solamente de consumo o de abuso y cuándo ya es una cuestión de que sí es una situación de algo más grave, ¿no? Claro, mira, según la encuesta nacional contra el consumo de drogas, tabaco, la ENCODAT, menciona que en México el 70% de las personas a nivel nacional ha consumido alguna vez alcohol, en alguna Sí. ocasión de su vida. El 35% de ese 70 lo ha consumido de manera abusiva durante el último año. Y el 17% lo empezó a consumir siendo menor de edad. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que ante un escenario de consumo prematuro, obviamente los riesgos que implica esto. Entonces, Sí. sí es bien importante sensibilizar a la población sobre este tipo de temas. Héctor, ¿en qué momento nosotros podemos ya tener a conciencia que tenemos un problema de alcohol? O sea, que hay una adicción, que ya no es solamente una racha tal vez de cierta situación, de ciertos problemas y que nos acorralamos en el consumo. ¿Cuándo ya podemos decir que hay un problema de alcoholismo? Claro, mira, para empezar, el alcohol está asociado a 200 enfermedades, ¿sí? Ligadas a 200 enfermedades cardiovasculares, este, entonces esto provoca que la persona o los indicios comiencen desde muy pequeños consumos tempranos. Entonces a veces no se dan cuenta las personas y comienza a haber una enfermedad progresiva, una enfermedad degenerativa que con el tiempo obviamente se van presentando otro tipo de problemas. Sí. Para empezar hay que analizar muy bien el proceso adictivo de una persona. No creas que es Algo que se da ya. sí, algo O sea, espontáneo, que estás aquí y después ya eres un dependiente, no. Hay ciertos conceptos muy básicos que tiene que saber también la población, como por ejemplo, las personas empiezan con un consumo experimental. ¿Qué quiere decir con eso? La primera interacción que se tiene con la sustancia, ¿sí? En una fiesta, porque quiere pertenecer a algún grupo, porque en casa ingieren alcohol. Entonces esto es un catalizador, ¿sí? El consumo experimental. Después de ahí la persona, si se establece en una cantidad, ¿sí?, de consumo y va pasando el tiempo, ¿sí?, y en algún momento de este tiempo la persona supera su estándar, por así decirlo, se convierte en un consumo abusivo,
¿sí? Ya estás abusando de la sustancia, ya estás abusando del alcohol. Entonces, ya por ahí podemos empezar a detectar a temprana edad, oye, está abusando del alcohol, ya no toma un día a la semana, ya se brincó a 2, ya se brincó a 3, entonces... O sea, podemos decir que puede surgir desde un consumo social, digamos, esporádico, de que en una fiesta, a ir siendo cada vez más frecuente y en cantidades más grandes cada vez. Claro, claro. Lo que anteriormente se tenía en cuenta era de que la persona alcohólica era la persona que estaba en las calles, que estaba deambulando. Ya todo eso está cambiando, los conceptos cambian. La Organización Mundial de la Salud, que es la que rige la mayor parte de todos estos conceptos, ya está cambiando esto. La persona que está ya en esas condiciones es una persona dependiente al alcohol. Y fíjate que yo te pregunto esto porque precisamente creo que muchos llegan a tener esa duda en que dicen, es que yo no soy alcohólico, no soy una persona con alcoholismo porque no ando como las demás personas que están en situación de calle, que no tienen una vivienda, que no tienen un trabajo. Tenemos a veces como que ese concepto en el que esperamos vernos de cierta manera para poder decir o asumir que tenemos un problema con el alcohol, sino que también puede ser una persona funcional hasta un cierto punto en su trabajo o con ciertas dificultades y que quizá tenga este consumo en momentos, ¿no? Tal vez de entre el día de descanso, o los días que está descansando de su horario de trabajo, no sé si sale a cierta hora, pues aproveche para consumir alcohol, ¿no? Y todo eso creo que se va dando, ¿no? Sí, ese es uno de los grandes mitos. Sí, ese es uno de los grandes mitos que las personas de repente por ahí me externan en consulta. Yo no soy un alcohólico porque no tomo todos los días. Como les comento, el concepto ya cambió. ¿Sí? Una persona que tiene una adicción es muy diferente a un consumo dependiente. Una persona que tiene una adicción ya tiene desarrollado un patrón de consumo. ¿Sí? Entonces, este patrón de consumo, cuando la persona, debido a esto, comienza a tener alguna problemática en su vida, en el trabajo, con la familia, etcétera, ya es cuando se puede decir que es un consumidor es un consumidor perjudicial, porque ya está perjudicando. Como su lo vida. llega quizá también a describir la literatura de doble A, ¿no? Que dicen un alcohólico problema, ¿no? Claro, O sea, cuando ya hay ese deterioro quizá en la relación familiar, en las relaciones sociales, en el trabajo, donde quizá ya la persona deja de acudir a su trabajo, llega tarde, hay responsabilidad con eso. Cuando yo pienso que cuando se empieza a deteriorar eso, es cuando también ya podemos tomar más a conciencia ese signo de alarma de decir, ya hay un problema de alcoholismo. O sea, ya no es solamente me fui de fiesta y llegué tarde, a que está sucediendo constantemente eso, ¿no? Por el consumo. Claro. De hecho, no marca el consumo perjudicial, el consumo perjudicial no marca cuántas veces puedes llegar tarde, no, es desde que llegas tarde, o sea, desde ese punto hay que quitarnos de repente ese estigma, no, es desde que genera un problema. Si tú en algún momento, oye, me salí de fiesta, llegué a la casa tarde, tuve un problema con mi esposa, ya hay un problema. Si no hay problemas chicos ni problemas grandes, algo que tiene que tener muy bien claro a la población. O sea, problemas son problemas. O sea, desde que dijimos vamos a quedar a tal hora, pero no se llegó porque la persona se quedó bebiendo o se quedó dormida por el exceso de consumo, ya podríamos decir que hay una dificultad, o sea, que hay un problema de alcoholismo. Ya están las vías, ya está el camino. Sí, ya está el camino planteado. Obviamente a partir de eso se tiene que hacer una evaluación en esa persona para realmente conocer cuáles son sus antecedentes y así poderle dar un plan integral y poder de cierta forma que la enfermedad no esté avanzando. Otro mito o vaya o característica de este tipo de situaciones, pienso también llega a ser la negación, lo que mencionabas de que yo no soy alcohólico, puedo controlarlo. Incluso tachamos que los que no lo hacen están mal y nosotros estamos bien, ¿no? Es lo que llega a pensar la persona con alcoholismo. ¿Qué piensas acerca de eso, doctor? Claro, es una de las primeras barrera mito que hay, el yo puedo controlarlo. O sea, el alcohol
es una sustancia que entra en nuestro organismo y hace cambios bioquímicos en él, cambia la química del cerebro y nos hace tomar decisiones de manera equivocada. Entonces, no es como agarrar el control de la televisión y decir, le voy a poner a tal o cual canal. O sea, no hay una métrica, no hay algo que nos indica que se puede controlar. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro, desde que yo tengo ese pensamiento, quiere decir que mi cerebro o mis ideas están perturbadas por esta sustancia, ¿sí? Y aquí también pienso se va enlazando en que las personas incluso llegan a decir que pueden, cuando dicen eso, ¿no? Que pueden controlarlo, se someten ellos mismos como a una tipo prueba, de decir, mira, lo dejé un mes, lo dejé 2 meses, o fui a una fiesta y dije que no, y creen que ya eso significa que no tienen un problema con el alcoholismo, pero dentro de unos meses vuelven a incurrir en la misma situación y es como todo un proceso, ¿no? Claro, a eso se le llama uso persistente, ¿sí? Cuando la persona es por X o por Y motivo intenta hacer ese juego con su consumo, pero el resultado siempre sigue siendo el que él continúa consumiendo. O sea, es el uso persistente. Aparte del uso persistente, fíjate, él toma la decisión, dice, voy a dejar de tomar un mes. ¿Sí? Sin embargo, su organismo ya está adaptado por medio de un concepto que se llama tolerancia. La tolerancia es la capacidad que tiene el cuerpo para poder sintetizar el alcohol en particular. Entonces, ya hay una tolerancia y la tolerancia genera un síndrome de abstinencia, ¿sí? El síndrome de abstinencia son todas las secuelas es un conjunto de síntomas, ¿sí? Que genera el mismo cuerpo y que le indica a la persona u orilla a la persona a consumir la sustancia. Entonces, de cierta forma, la persona está en un círculo vicioso que no se da cuenta, ¿sí? Que no es consciente y está jugando con ese tipo de situaciones. Entonces, ya cuando hay un uso persistente, o sea, ya vamos armando el caso, o sea, hay un uso persistente, esta persona, hay mucha negación al tratarlo de dejar, ya afectó a la familia, ya llega tarde al trabajo, o sea, ya son características, se gasta el dinero, claro, o sea, ya son características que como profesional de la salud me están indicando que esta persona está en vías de desarrollar una adicción, ya está en una adicción o está en vías de ser dependiente de la sustancia. Fíjate que eso es, creo que la línea que puede diferenciar, ¿no? De que quizá hay personas que están teniendo un consumo habitual y que quizá todavía no tienen este grado de dificultades de las que mencionas, pero que están en esa vía, que pueden llegar a desarrollar ya como tal un alcoholismo y obviamente pues también con escenarios mucho más complicados. Claro, como te comento, todo empieza por pequeñas cosas que a su vez, si no se controlan o si no hay una conciencia o un insight, las cosas van avanzando. Como dice la misma recomendación, ¿no? de cuando consumimos incluso, sí, o sea, sobre todo el alcohol, es nada en exceso, todo con medida. Para que la misma persona se vaya dando cuenta en qué momento ya puede estar abusando. Y eso es la gran dificultad que presentan, creo, las personas cuando están bebiendo de más, en el que no hay a veces ese eje en el que dicen, ¿cuántas veces tengo que beber al mes para decir que yo estoy abusando? Tú, en tu experiencia profesional, con lo que tú ves en los pacientes, ¿cuántas veces bebiendo al mes podemos decir que la persona ya puede estar teniendo dificultades con el alcohol? Claro, en cuestión de drogas no hay una métrica. Tú y yo somos diferentes, entonces tu biología es diferente a la mía, la interacción de la sustancia con tu cuerpo y con el tuyo son diferentes, entonces no hay una métrica. Te voy a contar el caso. Iba una señora a consulta, ¿sí? Me decía, oye, tengo problemas con mi manera de beber, se le practican las escalas, se hace la investigación, la evaluación, y sí, arrojaba un consumo perjudicial. Ya al momento del interrogatorio, ¿cuántas tomas? ¿Cada cuándo? Me dice, ¿sabes qué? Yo nada más tomo una vez al año. Caray, ¿cómo que una vez al año? Sí, 24 y 31. ¿Sí? Ahí es cuando yo ingiero alcohol. Bueno, ¿y qué es lo que le preocupa de ese tipo de ocasiones? Que como yo no sé controlar mis emociones, todos los problemas me los guardo. Entonces, cuando yo tengo permitido el consumir alcohol,
abuso y dejo caer toda la energía o todas las emociones que tenían contenidas durante todo el año en esa situación. Entonces ahí comenzaba a tener problemas con la mamá, con el esposo, con los hijos, con los vecinos, con los primos, o sea, y empieza una historia donde dices, oye, no hay un patrón, no hay una métrica que me indica cuándo tú, cuándo yo, cuándo la persona, simplemente es evaluando el día con día, evaluando las situaciones. El antecedente que mencionabas. Sí. Fíjate que te pregunto esto porque en algún momento cuando tuve la oportunidad de atender personas con ese tipo de casos, hay un tríptico que utiliza mucho AA, que son como 12 o 15 incisos. Los 12 pasos le llaman. Sí, vaya, pasos, pero hay un tríptico que ellos tienen y que tiene como 12 o 15 preguntas o descripciones de ciertos casos, y la persona se le pide que la conteste de una manera honesta, y empiezas a leer, y si la persona se identifica con dicha situación, pues la va palomeando. A partir de un cierto grado de situaciones en las que se haya identificado, ya la persona podría decir, oye, si hay algo, que si bien no es como tal un alcoholismo severo, pero sí ya hay esa tendencia a que se complique, o ya como tal es una cuestión grave. No sé si tú alguna vez lo hayas visto. Claro, tenemos en la institución, en la Secretaría de Salud donde trabajo, tenemos mucho contacto con las personas de AA, e inclusive en enero tenemos una campaña con ellos, se llama Sumando Esfuerzos, donde por medio de nosotros contactamos a diferentes instituciones para que ellos den una plática. Entonces sí estamos relacionados con eso. Sabemos, es un grupo de apoyo, lo cual es fenomenal. En algunos pacientes les ayuda mucho, ¿sí? Porque cumple con ciertas características para cierta población. Obviamente hay poblaciones para otro tipo de intervenciones, pero como intervención AA sí les ayuda bastante. Sí. Y ahorita que mencionaste esto de las características, ¿cuáles podrían ser estas en las personas que lo padecen? Hablando también del alcoholismo en la pareja, ¿cuáles son las características que tienen estos sujetos, estas esposas o esposos psicológicas? Vaya. Claro. Antes, mira, es un punto bien importante, y quiero abrir con es una especie de reflexión. Mira, sí. El contacto, antes de ser una pareja, un matrimonio, hay un primer contacto, ¿sí? Y la mayor parte de ese primer contacto, muchas de las ocasiones gira en torno al alcohol. No nos damos cuenta, porque pues invitamos a la persona a un restaurant bar, a un bar, entonces a un antro, exactamente. Y lo primero que pedimos, alcohol, ¿sí? Alcohol. Vamos a tomar una. ¿Por qué? Porque el alcohol, de cierta forma, como es un depresor del sistema nervioso central, nos va a desinhibir. Entonces, ante la ansiedad por este primer encuentro, entonces empieza el alcohol a relajar a la persona, a quitarle todos los miedos y a poder interactuar con ella. Entonces, de cierta forma, a medida de la relación o de este cotejo vaya avanzando, en muchos de los casos el consumo del alcohol desaparece. ¿Por qué? Porque ya hay interés, ya se muestran intereses de salir a caminar, salir a correr, el cine, esto, lo otro, y el alcohol va disminuyendo. Pero en muchos de los casos la atención gira en el alcohol. Entonces son parejas que constantemente, antes de formar un noviazgo, inclusive, van constantemente a antros, a bares, a disfrutar del alcohol, por así llamarlo. Entonces, como la manera de divertirse, ¿no? Así es, como que encuentran ese interés en común. Entonces, desde ahí hay preocupación. O sea, te estoy hablando desde el primer encuentro, o sea, ni siquiera son una pareja. ¿Y cuántas historias no hay de que, bueno, se conocieron en una fiesta y a partir de ahí fue lo que los unió, ¿no? La pachanga, el consumo, y ya después hay queja de que uno u otro no lo puede controlar o que quiere estar en esa situación siempre? Claro, definitivamente. Entonces, todo esto, antes de centrarnos en la pareja, antes de iniciar con la pareja, o sea, hay que centrarnos también en las relaciones de noviazgo.
¿sí? Porque esas relaciones de noviazgo que son pareja, pero no hay tanta formalidad como ya ser esposos o estar viviendo juntos con alguien más. Entonces sí es importante sensibilizar a la población y de que el alcohol ahí está, ¿sí? Y si yo no tengo la capacidad para decir, como pareja, decir, oye, ¿sabes qué? Esto no me define, esto no define mi matrimonio lo define otro tipo de situaciones, puedo tener problemas de pareja. Héctor, ¿y la persona que lo consume, que tiene como tal la adicción, cuáles son esas características psicológicas que tú has observado que presentan? Son muy manipuladores. La gente que consume alcohol y no lo quiere reconocer es muy manipulador, es agresivo, ¿sí? De cierta forma chantajea por medio no de la amenaza del abandono, del te voy a quitar la casa, te voy a quitar a los hijos, tú no sabes con quién me junto, o sea, de cierta forma hay una violencia psicológica, una violencia inclusive física, verbal. Entonces, son personas muy manipuladoras. O sea, desde la manipulación también la cuestión de las mentiras, ¿no? Las mentiras, es correcto. Sí. Entonces, personas que pueden estar presentando manipulación, deshonestidad, violencia, y dices, estos escenarios en familia o en pareja, pues se tornan a la violencia. Lugares donde puede haber mucha descalificación, me imagino, donde puede haber esta parte de control, como decías, ¿no? Que al momento de ser una persona que manipula, pues tal vez busca controlar a la pareja, busca descalificarla. Y las características psicológicas de la pareja, o sea, quien no presenta la adicción, ¿cuáles has observado que hay? La principal, y esa se desencadena mucho, la codependencia. ¿Sí? Palabras más sencillas para las personas que nos escuchan. La codependencia, miren, es un fenómeno que se manifiesta cuando la persona comienza a hacerse cargo. O sea, la persona con adicción al alcohol es una persona que su único objetivo es ingerirlo por medio del deseo y de la biología. La persona su único objetivo es beber. ¿Sí? Entonces deja a un lado la cuestión, los autocuidados, ¿sí? El ir al trabajo, el atender a los hijos, las responsabilidades, para hacerlo más claro. Deja a un lado sus responsabilidades. Entonces la pareja comienza a asumir esas responsabilidades y en el asumir estas responsabilidades encuentra una ganancia, ¿sí? Como el cariño, la intimidad, la valoración, la validación. Ser vista, también, ¿no? Ser como vista. Que, bueno, ella hace esto o incluso pienso también que cuando se quedan tanto tiempo en estas relaciones de pareja o se quedan definitivamente, tienen esa idea de salvar o de esperanza, de sacrificio, de bueno, es la persona que me tocó, o si como yo realmente lo amo voy a quedarme hasta el final con él o con ella. Y también existe esta parte, ¿no? De sacrificio, de una esperanza sumamente irracional, sobre todo cuando la persona no tiene intención alguna de dejar de beber. Claro, las ideas de desesperanza, la frustración inclusive, porque las personas se sacrifican mucho, la pareja sacrifica mucho de sí para poderlo ayudar, y viene una frustración, y con la frustración viene la irritabilidad, el reclamo, la agresión inclusive por parte de la pareja hacia la persona. Entonces son conductas que se van presentando y eso los mantiene unidos. O sea, de cierta forma, en un círculo vicioso los mantiene unidos, porque viene, tú sabes, el proceso de la violencia, donde viene una luna de miel, donde la relación gira en el torno, te lo juro que no lo vuelvo a hacer. Entonces viene una luna de miel, vuelve otra vez el consumo, vuelve otra vez la promesa. Entonces se encuentra una estabilidad en una inestabilidad. Entonces la pareja se va acostumbrando, dice, pues aquí estoy, como tú bien me lo mencionaste, es lo que me tocó, es mi cruz, como decían antes, otro de los mitos, es mi cruz y no voy a poder salir, porque lo tengo que cuidar, porque ya se quedó dormido en la calle una vez, ya se me golpeó, lo tengo que cuidar. Sí, incluso llega a suceder esto, ¿no? Que mencionabas, de que empiezan a hacerse cargo
Y cuántas descripciones no hay, varias personas creo que nos están escuchando que hayan vivido esta experiencia o que conozcan otros casos de cerca en lo que la pareja que no padece la enfermedad empieza a hacerse cargo de la casa, de los gastos, de los hijos, de la propia pareja, ¿no? En cuanto a qué hora va a llegar, dónde va a estar, o sea, le están marcando, lo están cuidando, están muy al pendiente y qué cansado para estas personas, ¿no? Que están en esa situación en la que tienen que hacerse cargo no solamente de sus vidas, sino también de la vida de la persona y de todo lo que resta. Claro, eso es algo que desgasta emocionalmente a la persona e inclusive se generan trastornos como la depresión y la ansiedad. Sí, eso es lo que te iba a mencionar, ¿no? También de cuáles son estas consecuencias. Desde el momento en el que ya la interacción en la pareja deja de tener esa parte de armonía y está a eso, ¿no? Del alcohol, al consumo de alcohol, pues desde luego va a haber consecuencias psicológicas en cada uno, ¿no? Tanto en la persona que lo bebe, pues el de mentir, el de negarse, la irresponsabilidad, los vicios, problemas, accidentes incluso. Claro. Y las personas que están siendo espectadoras de todo lo que ocurre, como la pareja que no lo está consumiendo, como los hijos, los padres, empiezan también a tener esa reacción, ¿no? Psicológica por lo que está sucediendo. Y tú hablabas ahorita de frustración, de reclamo. ¿Qué otras características también presentan estos familiares de las personas con alcoholismo? La frustración, hay brotes de violencia hacia la persona, baja autoestima de la pareja por la sensación de culpa, sí, por la violencia vivida, ¿no? Desde luego. Él me tocó así, si lo dejo ya no voy a poder salir adelante. Entonces, de cierta forma, hay características que sí están bien marcadas en la pareja. E inclusive, como te comentaba, imagínate, hay desesperanza, baja autoestima, irritabilidad, culpa, son indicadores de la depresión. Entonces la persona puede estar presentando un cuadro depresivo o ansiedad al momento en que detecta el patrón de consumo de su pareja. Entonces ya sabe que consume los sábados y el sábado en la noche va a llegar agresivo. Entonces empieza la intranquilidad, empieza el insomnio, empieza la sudoración de manos. Son indicadores de ansiedad. Entonces se generan no solamente síntomas emocionales, sino ya enfermedades propias como es la ansiedad y la depresión debido a estar en contacto o ser pareja de una persona con alcoholismo. Los hijos, Héctor. En el caso de las parejas que tienen hijos y que hay una cuestión de este tipo, ¿qué se observan ellos? Ansiedad, ¿sí? Bastante ansiedad, porque es la intranquilidad, ¿sí? Es la intranquilidad de escuchar que los papás ya pelearon, que papá ya llegó, que papá lo está regañando, ¿sí? Entonces hay muchos casos de jóvenes o de niños que llegan a consulta con cuadros de ansiedad. Si ya propiamente bien establecida esta ansiedad, hay chicos que vienen con problemas académicos, hay chicos que vienen con rebeldía, no puedo generar el concepto, pero con problemas de conducta. Con problemas de conducta, sí, así es, con un problema grave en su conducta, inclusive que ya comienzan a manipular, o sea, ya tienen a su ¿cómo te puedo decir? A su prototipo, ¿sí? Entonces ellos ya comienzan la imitación, entonces ya ven el predominante, quién es el que domina en casa y así es como se va generando. Y fíjate que precisamente de esto que mencionas, de las consecuencias psicológicas que se desarrollan en los hijos, también son estos los motivos que tienen que tener los padres para parar, ¿no? Tú mencionaste ahorita, ya empiezan a imitar, empieza la hija, el hijo a adoptar el mismo comportamiento, lo aprenden, o sea, aprenden cómo violentar, cómo descalificar. Claro. E incluso esto es una parte como una cadenita, ¿no? De que ellos mismos lo vieron y el día de mañana, ya que crecen,
repiten el mismo patrón, ¿no? de consumo de alcohol. No quiere decir que sea algo como una ley, como una verdad absoluta, pero sí que hay esa tendencia. Sí, sí, no, son propensos. O sea, inmediatamente son propensos a padecer alcoholismo sumado a todos los problemas asociados a la familia. O sea, son propensos. Como te comento, el canal está, la calle, la vía está. Simplemente hay que trabajar mucho con la persona, con el niño, con la familia, para poder orientarlos y que no sean parte de este círculo, de este camino. Entonces, sí es importante concientizar, como tú lo mencionas, y orientarlos y tratarlos, pero los chicos de repente al inicio hay dos cosas, o imitan o rechazan, ¿sí? Sí. Y para ambos lados son síntomas muy similares. Entonces, para trabajar con un niño que ha estado sujeto a mucho tiempo en adicciones, el principal punto es qué estás haciendo, si estás rechazando o estás imitando, para poder recibir la atención de manera adecuada y quitar Claro. esos paradigmas. Sí, porque incluso, fíjate que esto que mencionas es muy interesante, porque lo que llega a suceder incluso con las personas que tuvieron, que son grandes ya, que son adultos, que tuvieron este tipo de escenarios en la familia cuando fueron pequeños, dicen, a mí no me afectó que mi mamá o mi papá consumiera alcohol porque yo no lo hago. Pero eso no quiere decir que en cuanto a otro tipo de comportamientos estés afectado, ¿no? Quizás una persona que tiende a la ansiedad, que tiende a la depresión, que tiende a ser agresiva y no necesariamente tienes que beber para decir, ay, pues es que sí me afectó, ¿no? Claro, definitivamente, sí, sí, se quedan rasgos, sí, Sí, se quedan rasgos de ese tipo, no traumas, rasgos, se quedan rasgos de ese tipo de situaciones que en la edad adulta o siendo adulto joven uno no los identifica. Entonces se quedan rasgos. Te voy a contar hoy por ahorita que me acordé del caso sí, de una persona, era una señora de 60 años. Llegó, me platicó toda su historia de vida, me dice, oye, ¿sabes qué? Yo me junté con mi pareja, él bebía poco, 20 años, 25, 26 años, él comienza debido al fallecimiento de un familiar, en este caso creo que era el papá, comienza su consumo ya perjudicial. A los 30, 32 años comienzan los brotes de violencia. Entonces dice ella, oye, pues no me puedo separar de él porque tengo a mis hijos pequeños y si mis hijos se me separo les puede ir peor. Entonces se mantiene la persona. 40 años, vuelve a haber otro brote fuerte de violencia, ya con otro tipo de problemas también. No me puedo separar porque luego le está pagando la universidad y si no me quedo con él, capaz de que ni se las paga. 50 años, otro brote de violencia, ¿sí? Ya la persona decide irse, ya tenía 8 o 9 años viviendo fuera de casa, pero seguía presentando síntomas de ansiedad. Entonces, dice la persona, oye, yo tomé un punto de mi vida hace 8 o 9 años donde decía, oye, pues ya me quedo con él, pues ya viví tanto sí, tiempo. una adaptación Una ya. adaptación de manera negativa, una resignación, ¿sí? Hacia el disfrute de la propia vida de esta persona. Entonces hay que tener mucho cuidado a las parejas, hay que tener mucho cuidado en este tipo de pensamientos porque esto nos puede arrojar a tomar malas decisiones. En este caso con la persona tomó la decisión de decir, sabes qué, ya me voy. Después por estos cuadros de ansiedad que empezó a presentar, dice, ahora sí, ya me tengo que atender. Bien, Héctor, en el caso de las personas que tienen este problema, que tienen esta dificultad, ¿a dónde pueden acudir? A qué lugares se puede asistir? ¿En qué consiste la intervención? Claro, mira, la Secretaría de Salud, está el CIJ, está la Facultad de Psicología de la Universidad, están los grupos de AA. Hay centros de internamiento donde están certificados, ¿sí? Por medio de normas y situaciones así, normas establecidas que tiene la Secretaría y la CONADIC, que es la Comisión Nacional contra las Adicciones, que cumplen con todo el personal y con todas las medidas necesarias para que esa persona ingrese a tratarse, ingrese a recuperarse. Hay muchos centros de rehabilitación en el estado
Sin embargo, la CONADIC y la regulación sanitaria tiene muy pocos reconocidos, ¿sí? Tiene muy pocos. Entonces si alguien quiere internar a alguien, mi primera recomendación, o sea, si tú me dices, oye, quiero internar a alguien, ¿sabes qué? Ve al CJ, o sabes que ve a la Secretaría de Salud, para que ahí te informen, para que le hagan una valoración, para que te hagan a ti también como familiar una valoración específica y se pueda... Y es que también usualmente este tipo de internamientos ya cuando es necesario, porque yo me imagino que no en todos los casos, ¿o sí? No en todos los casos. Sí hay casos cuando la persona ya es dependiente, donde la persona no desea la recuperación. Sin embargo, le llaman traslados. ¿Sí? Hay traslados donde la persona va, no es un anexo es un lugar donde tienen las personas no en contra de su voluntad, sino que no cumple con todos los requerimientos, la normativa, así es. Entonces, hay traslados involuntarios donde llegan al internamiento estas personas, los aíslan mientras se estabilizan. Después ya viene una intervención por medio de psicólogos, hay centros de internamiento que tienen psiquiatras, inclusive enfermeras, tienen un párroco, alguien que maneja muchos tipos de religión, hay actividades. Me ha tocado escuchar que hay algunos donde les ofertan la secundaria, que terminen la secundaria, que terminen la preparatoria. O sea, hay instituciones, ¿sí? El internamiento hay que ser bien cuidadosos con esa modalidad de tratamiento. O sea, ¿de dónde va a acudir la persona o dónde va a internar al familiar, no a la pareja? Definitivamente. Y cuando la pareja, la persona que presenta la adicción no quiere el tratamiento, que es lo más frecuente, ¿qué puede hacer la pareja? La pareja puede sensibilizarse primero a ella. Tiene que tener en cuenta, aunque se va a escuchar un poquito feo, pero tiene que tener en cuenta de que el cambio lo tiene que hacer él. Rara vez hay un paciente de alcoholismo que cambia por la familia, ¿sí? A comparación de lo que se puede decir, o uno de los mitos, el paciente, tú sabes que el cambio que dura o perdura es el que hace uno en uno mismo. De manera interna, ¿no? De manera interna. Por convicción. Por convicción de que él quiere cambiar, de que quiere mejorar. Cuando uno genera un ancla en un familiar o en los hijos, ¿sí? Esa ancla se puede mover en cualquier momento. ¿Por qué? Porque los hijos un día se van a ir. Porque la esposa no sabemos qué otras consecuencias hubo en su mente que puedan, inclusive en el momento, separarse después de que se rehabilita. Entonces no podemos crear un ancla en otras personas. El ancla tiene que ser en sí misma, ¿sí? Para poder salir de todo este problema. Podríamos decir entonces que si bien, suponiendo es una pareja en la que es ella, suponiendo que es ella la que tiene el problema de alcoholismo, él podría acudir a terapia. Él podría acudir a terapia si no quiere ir ella, si en el caso que fuera ella, porque también es algo de lo que hablábamos, ¿no? También de los mitos, quizá no lo mencionamos ahorita, de los mitos que hay sobre el consumo de alcohol, que también es una enfermedad que se está desarrollando ahora con más frecuencia en las mujeres y no solamente ya en los hombres. Creíamos que solamente era cosa de ellos y también es algo que ya está caracterizándose como de las enfermedades en las mujeres. Claro, de hecho el día de ayer estábamos recibiendo un curso de equidad de género enfocado al tratamiento de adicciones, donde nos comentaba la ponente que el consumo en mujeres en drogas en general se incrementó un 200%. O sea, en la historia estadística se había visto un incremento de tal magnitud en la mujer. ¿Cuál es la diferencia de la mujer? Y esto es otro tema que podemos desarrollar después. Sin embargo, la mujer es muy estigmatizada, ¿sí? La mujer es muy estigmatizada. La mujer sale a tomar alcohol y desde ahí ya está siendo estigmatizada, ¿sí? La mujer, a diferencia del hombre, al momento de atenderse en cualquier unidad, en cualquier unidad, el hombre va acompañado, la mujer va sola, ¿sí? A veces al hombre lo llevan los hijos, la mujer va sola. Entonces hay falta mucha sensibilización, como tú bien lo mencionaste, hacia la orientación hacia las mujeres. Entonces, de cierta forma hay que cambiar ese paradigma. La mujer puede ir a atención sin ningún problema, no se tiene que sentirse mal, no se tiene que sentirse
sola, hay gente que la puede escuchar, hay que buscar las redes, un punto medular en el tratamiento es buscar las redes de apoyo. ¿Sí? Imaginándonos un escenario de que es él que presenta la dificultad con la bebida, ¿cuál sería eh, la descripción idónea para que surta efecto el tratamiento? O sea, ¿qué tendría que hacer cada uno? Suponiendo que es algo ya grave, que requiere un internamiento, ¿cómo sería todo eso que englobe para que haya un efecto positivo, una rehabilitación en cuanto a eso? Claro, mira, cuando ya hay una dependencia en el alcohol, obviamente la persona va a permanecer va a permanecer internada, ¿sí? Sí. La persona internada Sí, entonces. la persona internada, cuando es dependencia, la persona Sí. tiene que permanecer. Si cumple con las características para un internamiento, vamos a hacer tres casos. Tiene que permanecer aislada. Sumado a la orientación que se le tiene que dar a la esposa o al esposo, ¿sí? Sobre cómo va a salir, sobre qué cuidados tiene que tener, qué cambios de rutina tiene que haber, romper los paradigmas, romper todas estas situaciones negativas que la persona vivió, ¿sí? Ese es un tratamiento a la par. ¿Sí? Integral, ¿no? Que no Integral. solamente se le atiende a la persona con la situación, sino también a la familia, A ¿no? la familia. Cuando se atiende de manera con cuestiones psicológicas, obviamente, o en un centro de psicología, eh, va la persona, va el familiar, a ambos casos se les recomienda una valoración psiquiátrica para determinar que no estén padeciendo algún cuadro depresivo, un cuadro ansioso, o en el caso del hombre o de la mujer que tiene la dependencia, también valorarlo si necesita algún medicamento para disminuirle la ansiedad. Entonces es una situación integral. Ya estamos incluyendo al médico, bueno, al psiquiatra, ya estamos incluyendo al psicólogo. Se le recomienda también a la persona que vaya a los grupos de autoayuda. Ya estamos involucrando grupos de autoayuda. Entonces la atención para este tipo de personas es integral. Tiene que ser integral sí o sí, porque... O sea, tanto la persona como que lo está padeciendo, como la esposa o el esposo, vaya, la pareja de los hijos, serían personas que están siendo tratadas a la par, ¿no? O sea, de una manera familiar o individual. Claro, todos tienen que ir a la par. De hecho, en AA está Alanon, que se especifica en las mujeres, y Latín, creo que se llama en los adolescentes. O sea, son grupos de autoayuda sumados a la terapia psicológica, sumados a las valoraciones tanto médicas como psiquiátricas de la familia, y es un tratamiento integral. Fíjate que yo alguna observación que tengo en cuanto a este tipo de grupos, que si bien pues fortalecen, ayuda, creo que en un inicio también puede ser un motivo por el cual las personas rechazan pertenecer a los grupos, el que se puede tornar como una queja. Solamente quejarse de que yo vivía así, yo estuve así, mi esposo hizo esto, o los hijos también. Creo que en este caso también darle esa, como decirle, ese beneficio a la parte de la terapia familiar, ¿no? Claro. A la terapia individual, si es necesario también. Claro, hay que recordar que la persona antes de ser alcohólica es una persona, ¿sí? Y como todas las personas pueden desarrollar o pueden traer ahí situaciones del pasado, situaciones que los están atormentando y que por eso decidieron ingerir alcohol. Entonces, sí es importante la terapia, sí es importante el grupo de autoayuda, sí es importante de manera individual. O sea, entre más integral sea la atención, mejor, más probabilidades hay de que tengamos éxito en ese paciente. De hecho, eso sería lo siguiente, ¿no? El cómo mantenerse en sobriedad. Imaginándonos que ya esta persona sale de su internamiento, que la pareja y los hijos ya han recibido un tratamiento psicológico individual o familiar. Los grupos de AA, de Al-Anon, ayudan precisamente a eso, ¿no? A que se mantenga la sobriedad en cuanto a la sobriedad emocional, ellos lo mencionan, claro. No incurrir en lo mismo para que ya no se desate la misma situación. Claro, definitivamente. Las primeras 72 horas es lo importante. ¿Sí? Cuando una persona sale de un internamiento, las primeras 72 horas, ¿sí? Son donde las personas, sí, de cierta forma tienen que tener mucho cuidado con el paciente.
¿sí? Después de ahí ya viene la sensibilización por medio de grupos de AA, la atención psicológica para tratar todos esos problemas que él pudiese tener que lo están atormentando. Acuérdate que la persona que consume es un versus entre el estrés, entre la angustia, contra la satisfacción. Entonces, cuando ya no hay esa satisfacción, ¿sí?, que generaba el alcohol, ya viene el estrés, ¿sí? Entonces hay que tratarlo de manera psicológica y con medio de o por medio del grupo de AA tratar de que ellos expresen sus emociones al momento de consumir. Son dos tratamientos totalmente diferentes. Parecían iguales, sí, pero son tratamientos claro, porque totalmente es posterior diferentes. ya, ¿no? Es posterior Claro. al egreso o después de que se ha mantenido, se ha espaciado quizá la terapia individual o la terapia familiar. Este tipo de grupos ayudan al acompañamiento y a mantenerse en sobriedad. Claro. Ay, ajá, dime. Ya. Y eso, es mantener eso. Y nosotros, por medio de la terapia familiar, la terapia individual, vamos a modificar los patrones de comportamiento, las ideas o las incongruencias que puede tener el paciente, avanzar, ¿sí? Nuestra terapia ahorita es terapia cognitivo-conductual, Sí. ¿sí? Es uno piensa y uno actúa. Sí, entonces es bien importante que esto sea congruente. Sí, o sea, modificar esas ideas irracionales que pueden Así. tener y que los refuerzan al consumo. Así es, entonces se les ayuda con la terapia, bueno, específicamente Sí. les ayudo con la terapia cognitivo-conductual, ¿sí? Porque Ahora, hay que romper estos paradigmas. Sí. Ahora, Héctor, hay también esta parte que las personas se cuestionan, incluso a veces los mismos profesionales de la salud. ¿Realmente hay una cura del alcohol? O sea, ¿realmente podemos decir, ya estoy curado, está curada la persona? Hay digamos que la enfermedad se puede dormir, ¿sí? Y Se restringe el comportamiento. Se restringe el comportamiento. Una cura como tal sería algo muy aventurado. ¿Sí? Decir que una cura es algo muy aventurado. Muy comprometedor incluso, ¿no? Sí. Porque no podemos decir, ya nunca lo va a hacer. Sí. Pues es... Como es algo psicológico. Sí, la biología, simplemente. La biología es diferente, los cuerpos son diferentes. La vida, o sea, la vida va transcurriendo. Le podemos enseñar las estrategias, le podemos enseñar cuáles son sus situaciones de riesgo, cuáles son sus planes de acción para poder evitar ese tipo de situaciones, pero no podemos predecir el futuro. En este caso podríamos mencionar que el tratamiento psicológico, el tratamiento psiquiátrico, lo que va a ayudar sobre todo es a que junto con el acompañamiento de este tipo de grupos de autoayuda para la familia y para el paciente, lo que buscan es que la persona, más allá de curarla, que aprenda a restringir el comportamiento y que aprenda o que modifique estas ideas falsas que lo hacen que beba, ¿no? Como creer el que si bebe es más feliz, o que si bebe se puede divertir, o que si bebe realmente puede demostrar el amor. Creo que en esto consistiría el tratamiento psicológico también, ¿no? El de buscar que la persona restringe el comportamiento, pero como tal no te asegura la cura, porque eso es algo que dices tú, es algo muy aventurado, muy comprometedor. Claro, se le indica qué es lo que debe de hacer, se reestructuran ciertos paradigmas mentales, se establecen nuevas rutinas. El estilo de vida. Un estilo de vida saludable, un estilo de vida diferente. Se le indica evitar lugares, inclusive en los primeros meses. O sea, se cambia totalmente. Se le indica que se tiene que cambiar su estilo de vida y que debe de encontrar la motivación y tiene que encontrar todas estas situaciones agradables en su vida cotidiana, ¿sí? Y qué importante, fíjate, el de no solamente dejar de beber, porque a veces se cree que solamente ya con eso es suficiente, pero si la persona deja de beber, muchas veces toma otro comportamiento, otra sustancia, el alcohol, el tabaco, perdón, u otras, ¿no? Y además que aunque restrinja el consumo de sustancias, pues se mantiene el mismo carácter, se mantienen las mismas conductas, y pues poca hace la diferencia, ¿no? Entre haber dejado de beber y mantener la misma conducta de violencia, por ejemplo.
Claro, por eso es bien importante la atención integral, para que no haya ningún cabo que nos quede suelto. ¿Sí? De acuerdo. Pues mira, Héctor, concluyendo de esta manera, te agradezco mucho el que nos hayas acompañado el día de hoy. Eso que ha sido un tema bastante interesante y ha sido muy valioso lo que nos has compartido el día de hoy. Si quieres compartir cuáles son tus medios de contacto, por si hay alguna persona que quiere acercarse contigo y ampliar información, pues esto tuyo. Claro, muchas gracias por la invitación. Ahorita como tal no tengo ahí una página, pero la verdad no le muevo. ¿O dónde te pueden seguir las personas? Sí. No, no le muevo mucho, digo, ahorita por la situación de los pacientes sí de repente se me complica. ¿O de qué lugares pueden las personas acercarse para tomar mayor información al respecto? O sea, de claro, este tema. Tengo una página, digo, no le muevo mucho, se llama Licenciado Héctor Bautista, ¿sí? En Facebook. En Facebook, Licenciado Héctor Bautista, la verdad no le muevo mucho, pero ahí viene mi teléfono. Y si alguien necesita la atención, necesita la ayuda, con toda confianza, me puede echar un mensajito, me puede echar una llamadita, y nada más desocupándome lo atiendo. Pues bueno, pues gracias nuevamente, Héctor. Y pues agradecerles también a las personas que estuvieron escuchándonos durante toda la transmisión de radio. También agradecer nuevamente al contador público Fernando Garza de la Universidad Pedro de Gante por facilitarnos este espacio, así como también al director de radio de UPG, licenciado Enrique Sánchez. Nuestros teléfonos en cabina son 81 86 03 36 02 y 81 86 03 36 03. Síguenos en nuestras diferentes plataformas, en Facebook y en YouTube y en TikTok. Búscanos como Radio UPG y en Instagram y Twitter como Radio UPG Oficial. También, bueno, nos podrás encontrar en www.upg.mx. Gracias y nos vemos hasta la próxima.